Ok, buenos días, ¿cómo están? Un gusto para nosotros que ustedes hayan venido, quieran participar de esta charla, que desde mi punto de vista es una herramienta importante lo que tenemos que utilizar hoy como empleadores de cara a lo que nos corresponde en el tema del cese de un trabajador. Vamos a analizar lo que el trabajador en sí tiene como sistema de protección, que son varios en realidad, dentro de este proceso de enfermedad o invalidez. El trabajador financieramente está bastante protegido y las entidades empleadoras quedan bastante expuestas y con mucha sobrecarga, sobre todo económica, porque finalmente el trabajador que ya tiene un grado de invalidez podría inclusive tener una mejora salarial si hablamos de una percepción simultánea entre la remuneración y la pensión, y de cara a la entidad empleadora expuesta a las demandas, expuesta a una readaptación laboral, expuesta a hacer una inversión en capacitación distinta a la que tenía planeada, porque finalmente, de acuerdo al marco normativo, es poco probable que podamos cesar a un trabajador en estas circunstancias. Entonces, la idea de la charla del día de hoy es presentarles un producto que como Marsh hemos diseñado para esos procesos de vinculación, con las herramientas que vamos a mencionar a continuación. ¿Ok? Vamos a entregar previamente los tipos y niveles de invalidez que existen. Podemos agrupar la necesidad, o mejor dicho, el origen de la invalidez bajo dos tipos de ámbitos, los que vamos a llamar siempre accidentes comunes y enfermedades comunes, que son accidentes que no están relacionados directamente a la actividad funcional o a la actividad de trabajo que hacemos de forma regular y que de alguna forma está bastante protegida de cara al trabajador, que puede generar situaciones tales como invalidez temporal, invalidez permanente y la muerte en sí. Y desde el punto de vista para las empresas que desarrollan actividades de alto riesgo, vamos a tener enfermedades profesionales, accidentes de trabajos, con la misma consecuencia de invalidez, ya sea temporal, permanente y muerte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nace el sistema de protección de cara al trabajador? Es un sistema bastante completo, no perfecto, es verdad, porque hay vacíos interpretativos, pero es bastante bueno. ¿En qué sentido? Primero, que todas las actividades empresariales, todas sin excepción, si el origen de la incapacidad es de origen común, ya sea una enfermedad común, un accidente común, tenemos mecanismos de protección automática ante la invalidez temporal que se nos dé. Me refiero a los subsidios, aquellas responsabilidades que el empleador tiene que pagar directamente al trabajador como consecuencia del daño que tuvo, ¿no? Finalmente, el subsidio trata de reemplazar el ingreso remunerativo que ha tenido el trabajador. En ese sentido, cuando hablamos de una enfermedad común, un accidente común, siempre vamos a tener los primeros 20 días a cargo de la entidad empleadora. Y es la que de alguna forma todos hemos gozado ante alguna falta por un resfrío, por una fiebre, por cualquier condición que puede estar en el ámbito común. Y si tuviéramos una subsistencia de esa incapacidad temporal, pues tenemos el mecanismo complementario que hablamos del sistema de seguridad social, y aquí hablamos de salud, que nos da en el mejor de los ámbitos 340 días adicionales, pero circunscrito a una evaluación específica por parte de la Comisión Médica de Incapacidades de Salud, que se llama COMESI, ¿ok? Y que tiene injerencia única y exclusiva para enfermedades comunes y para accidentes comunes, ¿ok? Entonces, podríamos estar hablando de que una persona podría estar protegida como máximo 360 días al año, ¿ok? Para todas las otras empresas que trabajan en el ámbito de alto riesgo, ya tenemos que hablar del mismo mecanismo de protección, pero hay un tema importante. La COMESI, que es esta Comisión Médica de Salud, no tiene facultades de evaluación de este tipo de incapacidad temporal. Entonces, la primera menuda diferencia que tenemos es que en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de forma automática vamos a tener 340 días de protección de cara a los subsidios al trabajador. Pero la norma no deja desamparada complementando este sistema, porque todo lo que estamos hablando en esta parte se refiere al sistema de seguridad social. Entiéndase principalmente salud como un actor importante y a ustedes como entidad empleadora. Pero nuestra norma de alguna forma trata de complementar este sistema con el sistema previsional y con el seguro complementario de trabajo riesgo, y es tanto así que el inicio de las prestaciones que se den en el sistema previsional o en el seguro complementario de trabajo riesgo indican que el inicio de una posible pensión
es al agotamiento o es en el momento del agotamiento de un subsidio. Entonces, los sistemas se empalman. Ahora, finalmente, tenemos valoraciones de menoscabo en función a la dolencia que tenga cada persona. Y ese es el cuadro que tenemos para poder determinar qué beneficio puede tener cada trabajador cuando se culmine este periodo de subsidios. Primero, que al culminar el subsidio no implica de forma automática que el trabajador continúe en una situación de incapacidad temporal. Puede ser permanente o puede ser temporal. Esto va a tener que ser evaluado. Entonces, finalmente sigue siendo protegido. Si el dictamen de calificación que se ha emitido por la compañía de seguros a través del Seguro Complementario de Trabajo Riesgo o por la AFP, finalmente va a decirnos en qué situación nos encontramos. En una situación de aún de invalidez temporal o ya podemos hablar de una invalidez permanente. Y los beneficios están en función al nivel de menoscabo o grado de incapacidad que va a tener cada persona. Por ejemplo, la primera diferencia, y es la única importante que va a tener entre las AFPs o llamado sistema previsional y el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo, es que el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo sí paga indemnizaciones en caso esa incapacidad sea de origen permanente. Primer punto. Que sea permanente y que el grado de invalidez sea entre 20 y 49.9. Ahí el Seguro Complementario de Trabajo da una indemnización en esas situaciones, pero lo vuelvo a mencionar, tenemos que hablar de una situación de incapacidad permanente. Si la incapacidad que tiene el trabajador en ese momento sigue siendo temporal, el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo no indemniza de forma automática ese siniestro. Pero todo lo que se desprende de ahí en adelante, en los siguientes rangos, como incapacidades entre 50 y 66.66, 66.67 a más, son perfectamente iguales tanto en el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo y en las AFPs. Pero hay una importante diferencia en establecer en función a qué remuneración terminó brindando esta pensión. En el caso del Seguro Complementario de Trabajo Riesgo, la norma define claramente que para establecer la cuantía o la base de la pensión que voy a brindar, tiene que ser el promedio de los últimos 12 meses antes del siniestro, que genera la invalidez. En el caso de las AFPs, son 48 meses antes. Entonces, en principio, es probable y muy probable que la cuantía para establecer la pensión en el caso de las AFP termine siendo menor que en el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo, porque como nos pasa en la vida laboral, durante el transcurso de nuestra vida laboral nosotros comenzamos a generar mayores ingresos por un mejor sueldo. Entonces, si el sistema previsional va a tomar 4 años como promedio, va a tomar en ese cálculo remuneraciones que hoy están por debajo de lo que hemos venido recibiendo. Entonces, la mecánica, el cálculo es la misma, solamente que los espacios para establecer qué promedio tengo que establecer son distintos. 12 meses en el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo y 48 meses en el sistema de las AFPs. Y como habíamos mencionado, en los dos sistemas, tanto en el previsional como en el tema del Seguro Complementario de Trabajo Riesgo, las pensiones se inician cuando acaban el periodo de subsidios. ¿Ok? Muy tangible en el caso de accidentes, poco tangible en el caso de enfermedades, ¿ok? Porque un accidente sí normalmente te lleva a una situación de invalidez temporal, las enfermedades no. Las enfermedades no te llevan a una situación de invalidez de forma automática. Es más, es muy común que al ser enfermedades silenciosas y con pocos síntomas, el trabajador siga trabajando sin ningún tipo de incapacidad en ese momento. Entonces, lo que no se termina de definir del todo es este deducible de los subsidios también resultaría aplicable para las enfermedades o para la invalidez por enfermedades. En el mercado tenemos opiniones diversas, ¿ok? Tenemos aseguradores que sí insisten en la necesidad de establecer este periodo de subsidio como una base previa a ser agotada, y existen aseguradores que pagan al diagnóstico o a la confirmación de la invalidez indistintamente que se haya pagado la pensión, que se haya pagado los subsidios o no. Es un tema de interpretación diverso. ¿Ok? Diverso. Para poner algunos ejemplos, en el caso de Mapfre y de Pacífico no es necesario, en el caso de enfermedades, acreditar el fin del subsidio, en el caso de RIMAC lo es, y en el caso de Positiva también. Entonces, hay interpretaciones en esa parte sin una letra tan cierta e indeterminante. Y otro tema importante es que las pensiones que se perciban en un sistema o en otro sistema se van a ajustar en el tiempo.
porque si no perderían capacidad adquisitiva todas aquellas personas que perciben esta situación. Entonces, estos dos sistemas se complementan. Se complementan en el ámbito del subsidio y se complementan en el ámbito de la percepción del beneficio pensionable a través del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y las AFPs. Si ustedes ven finalmente este sistema, es un sistema bastante proteccionista para el trabajador y está bien que lo sea. Pero ¿en qué situaciones pone esto finalmente el empleador? Queremos dar un resumen en qué situaciones se dan. Les doy un ejemplo. Pónganse que un trabajador ya tenga un accidente, tenga una valoración de menoscabo de 52%, acabaron los subsidios y después pide retorno al área de trabajo. Evidentemente ya no va a tener las facultades para decirte, oye, quiero seguir trabajando en la misma unidad que trabajaba. No lo puedes cesar. Legalmente hay un impedimento para que tú puedas cesar a un trabajador con ese menoscabo. Entonces, quizás te emplace a ustedes a cambiar de actividad y si lo ven de fondo, el trabajador ha tenido un incremento remunerativo. Porque tú al no poder cesarlo, le tienes que pagar lo mismo que le pagabas y va a percibir de forma simultánea una pensión por invalidez. Entonces, para el caso del trabajador, ha habido un incremento en los ingresos que percibía. ¿Ok? Y la norma no estaba pensado del todo en esa forma, pero es lo que tenemos en la práctica y es muy probable que ustedes hoy tengan dentro de la relación de sus trabajadores personas que sigan recibiendo la remuneración que le pagan a ustedes, que sigan recibiendo los beneficios que ustedes le pagan y adicionalmente tengan una pensión por invalidez. Entonces vamos a llevar esta parte de la presentación a qué situación nos lleva a cada uno de nosotros. Primero, una situación de pensión de invalidez es complicado por los costos que ya financieramente son trasladados a los seguros, principalmente al Seguro Complementario de Trabajo Riesgo. En el tema de la AFP no, finalmente no hay una discriminación por empleador para establecer tu seguro de invalidez, sino que ese seguro de invalidez se establece a nivel de portafolio general que tenga el sistema previsional. Y ahora es como un gremio, en realidad ya no hay una oferta individual por cada asegurador. Hoy ese seguro de invalidez está manejado como una asociación de las compañías de seguros repartidas en céntimos. Entonces, antes, para las personas que tenemos algunos años trabajando, si yo estaba, por ejemplo, en AFP Prima, mi asegurador del seguro invalidez en la AFP era Pacífico. Y si estaba en el AFP Horizonte, mi asegurador de forma automática era RIMAC. Podían establecerse algunas ideas de relaciones entre grupos económicos, y era verdad. Finalmente Prima y Pacífico eran el Grupo Romero, el AFP Horizonte y RIMAC también tenían una participación de los mismos accionistas. Y si ustedes ven, las tasas que pagábamos por el seguro de invalidez en ese entonces eran distintas. Yo podía estar pagando en AFP Prima una tasa de invalidez de 1.6 y el asegurado que está en AFP Horizonte, que también está en otra AFP, pero en el mismo sistema previsional, tenía una tasa de seguro de invalidez menor. Bueno, eso no existe más. Ahora sí hay una tasa única en el tema del seguro de invalidez a partir de las modificaciones que se hicieron en el año 2013. Entonces, tomando en consideración lo mencionado, característica importante. Cuando una persona queda inválida, hay que pagar una pensión de invalidez en el grado de menoscabo. En el ejemplo que nosotros estamos planteando, estamos hablando de un trabajador de 34 años con una remuneración de 4.500 soles y que va a generar dos tipos de pensiones, porque va a generar dos. Primero, en principio, va a generar una reserva por la pensión de invalidez, por la pensión que él va a tener que recibir, pero la norma termina protegiendo a los dependientes de ese trabajador porque también se sitúa en la posición qué pasa si este trabajador fallece en el mediano o largo plazo. Esa pensión que recibe el trabajador cambia de nombre y se va a llamar ahora pensión de sobrevivencia. ¿Y en favor de quién se brinda? Se brinda del cónyuge de forma vitalicia y en el caso de los hijos hasta los 28 años. Entonces, en el caso de una pensión de invalidez, la compañía de seguros tiene que hacer reservas financieras para garantizar los ingresos a este grupo familiar. Entonces, en la pensión de invalidez tengo que hacer reservas por la pensión de invalidez y por la pensión de sobrevivencia. En resumen, las reservas técnicas y financieras que hacen las compañías por pensiones de invalidez son sumamente altas, son los siniestros más caros en el sistema. Y para que tengan una idea, en el caso de esta figura que hemos mencionado, la reserva que tendría que hacer la compañía de seguros para garantizar ese derecho pensionable es cerca de 600.000 soles. La diferencia, como mencionaba,
es que en el tema seguro, en el rambo, en la póliza del seguro complementario de trabajo riesgo, ustedes van a tener que financiar esos 600.000 en algún momento. En algún momento, quizás no en el momento que se dé, pero ya va a ser materia objetiva para que el asegurador trate de sentar en una mesa de negociación un cambio sobre las tasas que se vienen pagando por ese seguro. ¿Ok? Este es otro ejemplo. Y vamos a comenzar a hablar ya de un concepto importante que después el doctor Roberto Bayón me va a ayudar a explicar a mayor detalle, que se llama el lucro cesante. ¿Ok? Porque un tema importante es que en las AFPs y el Seguro Monetario de Trabajo Riesgo tienen tope para las pensiones que van a brindar. ¿Se acuerdan que les dije de que la cuantía se establece entre el promedio de las últimas 12 remuneraciones o el promedio de las últimas 48? Es verdad, pero está limitado a ese límite que cada tres meses, publica la Superintendencia de Banco y Seguros. Entonces, en este ejemplo que ustedes pueden ver, que es un ejemplo real, es un ejemplo que nos acaba de pasar hace un par de meses, teníamos el fallecimiento de un funcionario que tenía una percepción mensual de 27.000 soles y que al momento de fallecer y cuando se distribuyen las pensiones en favor de su familia, teníamos que aplicar los topes que la ley establecía. Y si ustedes pueden ver, el grupo familiar que quedaba dependiente de ese trabajador solo iba a recibir 8.231 soles. Mejor dicho, es lo que recibe el día de hoy. Entonces, aquí podemos hablar de una primera figura de lucro cesante, sí, totalmente válida. Porque esta familia no vivía con 8.231 soles. Esta familia vivía con los ingresos de esta persona, que eran aproximadamente 20.000 soles. Entonces, ¿qué llamamos grupo lucro cesante? Aquello que se deja de percibir por consecuencia de ese daño. Entonces, esta familia tenía un perjuicio de cerca de 12.000 soles sobre el sistema de protección. Y evidentemente, al darse estas figuras, sean lo que nos da mucho en el mercado, que son las demandas laborales, civiles, que nos emplazan todos los trabajadores. Costos laborales para cualquier entidad empleadora. En una situación de invalidez, el tema va a ser totalmente controversial, sobre todo en el cese. Distintos abogados van a tener distintas opiniones. A ver, si solamente vemos el decreto legislativo 728, ¿hay una facultad de cese del trabajador? Sí, claro, en la figura de una invalidez absoluta permanente. Quédense con ese concepto. La 728, que regula el derecho laboral, dice absoluta permanente y establece que ese dictamen tiene que serse efectuado por 3 instituciones: la Comisión Médica del MINSA, la de Salud y la del Colegio Médico. Es decir, concatena una definición de absoluta permanente al pronunciamiento de 3 instituciones. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en ninguno de sus ámbitos habla de una invalidez absoluta, en ninguna. El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo habla de una invalidez total, total. Entonces, y en esa parte tenemos estudios que dicen total no es igual a permanente. Primera diferencia, no es lo mismo. Segunda diferencia, los dictámenes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, si han sido emitidos por las compañías de seguros, no son considerados comisiones médicas. Por lo tanto, si una persona que fue evaluado por una compañía de seguros tiene un grado de menoscabo de 72% y fue aceptado por el trabajador, tampoco cumpliríamos el tema de la calificación a través de estas comisiones. Opiniones diversas, ninguna cierta al 100%. Entonces, si yo como entidad empleadora trataba de utilizar mecanismos del derecho laboral para poder cesar al trabajador, pues la información que van a tener va a ser bastante diversa y no vas a tener una posición totalmente sólida de cara a un cese de ese tipo. Pero no solo eso, ustedes como entidad empleadora, primero, a ese trabajador inválido, es verdad, no lo puedo cesar. Olvidémonos que ya no lo puedo cesar del todo. ¿Qué es lo que me compete a mí como entidad empleadora, tomando en consideración lo que dice la Ley de Seguridad del Salud del Trabajo? Que tengo que desarrollar un puesto de trabajo para esa persona. Que tengo que darle una nueva función sin reducir los ingresos que ese trabajador tenía. Entonces es probable que tenga un trabajador que era perforista, que ganaba 6.000 o 7.000 soles y que evidentemente ya no puede trabajar en el ámbito de riesgo, lo tendré que pasar a otra posición. El tema es ¿qué pasa cuando tengo un cúmulo o lo que termina siendo regular, una cantidad importante de trabajadores? ¿A dónde los muevo? Yo no puedo volver jardineros a todos, yo no puedo volver a todos call center. Es complicado. Y segundo, si hablamos de una persona que tiene facultades físicas mermadas, como pérdida de facultades tales como los brazos, las piernas, ¿qué ambiente de trabajo le tengo que dar? Le tengo que diseñar un ambiente de trabajo específico y distinto.
No es el mismo que nos dan a nosotros. Tendré que hacer una rampa especial para él, tendré que hacer un escritorio especial para él. Entonces, eso es un costo laboral que ustedes siguen asumiendo. Segundo, como refrendando lo que habíamos dicho, no puedo cesar a ninguna persona si quiero ser muy literal en el derecho. Entonces, la reubicación es un derecho implícito. ¿Ok? No menoscabo derechos remunerativos, como había mencionado, no le puedo reducir el sueldo. No puedo afectar su categoría. Sigue recibiendo lo que le venía pagando. ¿Ok? El rediseño del puesto de trabajo y la reubicación. Entonces, con la información que nosotros hemos podido recoger en estos años en el mercado, ¿cuáles son los sobrecostos para una entidad empleadora? Primero, el sueldo del trabajador. El sueldo del trabajador que le vas a tener que seguir pagando, pero que ya no va a hacer las funciones que tú le habías definido. Esa es una. Y vas a tener que seguir pagándolo. Segundo, todas las cargas laborales que ese trabajador tiene por ser en planilla, las vas a tener que seguir asumiendo. Tercero, las capacitaciones. Porque lo que te dice la norma también en la Ley de Seguridad del Trabajo es que la reubicación no se tiene que dar sola. Tienes que capacitarlo para esa nueva función que se le estás dando. Y la reposición, como en minería, como en construcción principalmente, cada persona tiene que hacer una producción al respecto. Si una persona inválida deja de hacer lo que tiene que hacer, tú tienes que contratar a otra persona para que haga lo que él hacía. Simple. Entonces tratamos de valorar todos esos gastos de cara a la entidad empleadora sobre qué es lo que voy a tener que asumir como adicional en el caso de una persona inválida. El sueldo del trabajador va a ser el mismo y se va a mantener. Y el sueldo de la reposición, en términos reales, quizás termine siendo el mismo también. Entonces ya te vas hablando de una primera sobrecarga que es la contratación de una persona adicional para que termine haciendo lo que la persona inválida hacía. Segundo, la adaptación laboral. Todo lo que tengo que darle como medios para que esa persona pueda de alguna forma seguir trabajando en la nueva posición. Capacitaciones. Tengo que capacitarlo para la nueva tarea que le tengo que dar. Pero es evidente, él hacía trabajos operativos. Si lo voy a poner a hacer funciones administrativas, tengo que capacitarlo. También lo dice la ley. Y segundo, la vigilancia médica. A esa persona tendré que tomarle otro tipo de exámenes. Ya no los estándares que le doy a los demás. Acuérdate que es un trabajador inválido, facultades mermadas, condiciones distintas, riesgos distintos. Entonces, tomando en consideración estas variables con las estimaciones que hemos hecho, un trabajador inválido debe generar en una entidad empleadora un sobrecosto que puede estar entre $26.000 y $65.000 al año. ¿Ok? Y todavía no he puesto en esta lámina y no hemos conversado aún sobre las demandas que te van a hacer. Porque ese trabajador que está afectado te va a demandar. Y en la cuantía de la demanda que tú vas a tener que pagar no está en esta variable. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque muchos empleadores cuando nos trasladan este problema nos dicen, oye, pero voy a pagar ¿cuántos sueldos? 30, 20, 40. Tú tienes que tener una referencia para establecer cuál va a ser la cantidad de remuneraciones que tienes que darle desde la vinculación. Y partiendo de un tema automático, la desvinculación a ese trabajador de todas maneras le va a dar el derecho a las 12 remuneraciones. Entonces cualquier base de negociación que ustedes tengan que establecer tiene que ser sobre la base de 12 remuneraciones. ¿Ok? ¿En qué situación quedamos? A ver, el empleado. Es verdad, pierde unas facultades físicas, ya sea por enfermedad o por accidente, pero queda mermado. Financieramente protegido desde el inicio. Nunca dejó de percibir nada. Los subsidios garantizaron sus ingresos, las pensiones garantizan sus ingresos. Y si se da la percepción simultánea, la remuneración y la pensión, ha tenido un ingreso mayor. Incrementó sus ingresos. Como mencionaba en el segundo punto, se genera una estabilidad adicional laboral porque el trabajador inválido sabe que no lo puede sacar. Entonces va a encarecer cualquier negociación que tú quieras establecer con él para romper el vínculo. Continúa recibiendo remuneraciones y beneficios adicionales, trabaja en un puesto de trabajo con una menor responsabilidad de la que fue el contratado. De cara al empleador, incrementa tus costos laborales por los puntos anteriores que mencioné, en toda esa inversión que vas a tener. Las pensiones que se pagan incrementan el tema de las pólizas de seguro, eso es definitivo. A mayor cantidad de personas inválidas, el seguro va a plantear en algún momento un incremento. ¿Por qué no debería quedarme con un trabajador inválido? Porque la exposición sigue siendo la misma y las pensiones pueden cambiar en el tiempo por el nivel de invalidez.
Por ejemplo, si yo tengo una pensión de invalidez para una persona que tiene 58% de menoscabo, en algún momento va a aumentar. Va a aumentar. Y si llega a más de 66.66, su nivel de pensión cambia. Eso se llama el concepto del agravamiento. El siniestro cuesta más de lo que venía costando. Exposición legal por demandas civiles o laborales. Ese es el común del día de hoy. Inversión constante en capacitación y adaptabilidad laboral, y se generan precedentes negativos para esos trabajadores. Todos se pasan la voz. Todos dicen, oye, yo termino recibiendo una pensión y sigo trabajando. Entonces, no queda muy equilibrado la situación de este tipo de eventos. ¿Cuáles son los esquemas de beneficios que se deberían o se suelen manejar en estas situaciones? En caso de una invalidez por accidente y que estamos planteando el tema del cese, la indemnización por cese tiene que tener una base de 12 remuneraciones. Eso es lo mínimo que debería ponerse sobre la mesa para un ámbito de negociación. Segundo, ese trabajador que está enfermo o que está dañado por un accidente me va a demandar. Entonces yo mismo debería comenzar a pensar en cuánto tengo que darle por una responsabilidad civil, entre comillas. Tengo que valorar esa posibilidad de indemnización. Tengo que manejar también, como esquema de beneficio, la pensión de invalidez. Es mejor que las entidades empleadoras manejen la pensión a que el trabajador maneje la pensión. Porque si el trabajador maneja la pensión, lo ponemos en una situación muy cómoda. Finalmente, remuneración y pensión. Pero si dentro del esquema de cese de la entidad empleadora a través de los exámenes que toma, reconoce qué trabajadores ya están configurados con alguna enfermedad profesional, es más fácil ofrecerle en ese esquema de beneficios la accesibilidad a esta pensión de invalidez. Es algo que él no ve, porque no lo siente, aún no lo sabe. Entonces, que ponga sobre la parrilla de desvinculación una pensión de invalidez es importantísimo, porque le estás generando un ingreso perpetuo a esa persona que quiere cesar. Cuarto punto, la pensión de jubilación. Jubilación, acá me equivoqué, no es esa tarea, la de jubilación. En los campos de minería puedo acceder a una jubilación anticipada. No es la misma, no es la estándar. Roberto me va a ayudar con algunos ejemplos en la parte final de la presentación. Y las mismas variables que yo manejo en la parte de una invalidez por accidente son las mismas variables que voy a manejar en una invalidez por enfermedad. Pero hay una diferencia importante en las fuentes de financiamiento. ¿Ok? Si hablamos de un evento que generó una invalidez o muerte, pero el hecho fue un accidente, tengo fuentes de financiamiento distintas. La primera, las indemnizaciones de responsabilidad civil. ¿Cómo las financio? Tienes dos grandes gamas. Las que son propiamente los recursos propios de la empresa, determinar cuánto dinero piensan dar. Y segundo, que tenemos pólizas que ayudan a ese financiamiento, pólizas relacionadas a seguros. Dentro de ese esquema tenemos a las pólizas de vida grupo. ¿Ok? No es una contratación obligatoria, es una contratación facultativa, pero que te sirve como una fuente de financiamiento para ese resarcimiento del daño. Las pólizas de accidentes personales, importantes también, y son las de muy bajo costo en el mercado peruano. Es otra fuente de financiamiento. Las pólizas de responsabilidad civil patronal es otra fuente de financiamiento. Entonces, si el generador de la invalidez es un accidente, tengo fuentes de financiamiento en el sistema asegurador a través de estas pólizas. Es un poco más complicado en el tema de la enfermedad. En la enfermedad, primero que no hay póliza específica para pagar ese tipo de invalidez, salvo el seguro complementario de trabajo riesgo, y finalmente las pólizas que se van a activar o van a ser las pólizas, los recursos propios, y en el ámbito de los seguros podríamos hablar de pólizas de vida específica sin la exclusión que el origen sea por una enfermedad profesional. ¿Ok? Esas son las fuentes de financiamiento que podríamos manejar para estas indemnizaciones, sean por invalidez o por enfermedad. Ahora, concepto importante, ¿hay un resarcimiento de daño? De todas maneras tiene que haber un resarcimiento de daño. El tema es cuánto le doy. Si eso es un tema totalmente subjetivo, esto no tiene un barómetro. No te dice una pierna vale $10.000, dos piernas vale 100.000, no lo dice. Es subjetivo, totalmente subjetivo, pero engloba tres conceptos. El daño moral, esa angustia que se le genera tanto al trabajador como a la familia por esa situación de invalidez que presenta. ¿Quién lo determina? Principalmente el juez. Daño emergente es un poco más específico.
es todo aquello que el trabajador o la familia tiene que invertir por consecuencia de esa invalidez. Es más objetivo. Y el lucro cesante, que debería ser también mucho más técnico en establecerse, pero no se establece. Si ustedes ven en nuestro mercado laboral, tenemos demandas de millones, de 5 millones, de 10 millones, de 6 millones, 2 millones, sin ningún planteamiento técnico sobre esa demanda. Las pólizas de responsabilidad civil, en la práctica, estas que podríamos utilizar y que en la práctica están siendo utilizadas con mucha frecuencia por aquellos clientes que lo contrataron, es que te dice que no va a suplir ninguna indemnización por la ausencia de un seguro. Por ejemplo, si yo estoy en una actividad de alto riesgo y debería tener seguro voluntario de trabajo riesgo y no lo tomé, esta póliza no va a financiar esas pensiones que debería pagar el CCTR. Lo que va a pagar este tipo de póliza en esas cláusulas, porque hay distintas cláusulas, es que va a pagar todo ese excedente que ya están siendo financiadas por las pólizas regulares. ¿Ok? Para que tengan una idea, si te demandan por 1 millón de soles, técnicamente hablando, y es totalmente valorado, y la reserva del siniestro del CCTR de pensión es 600.000, la póliza de responsabilidad civil pagaría esos 400.000. Evidentemente, todas las entidades empleadoras van a tener un deducible sobre esa póliza. Esos deducibles regularmente son porcentajes, 10%, 15% sobre el valor que termine indemnizando el asegurador. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea de poder llegar a una valorización del lucro cesante, que en este caso, ¿se acuerdan el caso que les hablé de ese trabajador que ganaba 27.500 soles? Pues hizo un ejercicio para establecer cuánto tenía que pagar la póliza del lucro cesante. Y esto principalmente tiene que ser manejado por el ajustador que va a ser determinado por el cliente o la compañía de seguros de cara a esta demanda. Por ejemplo, ese trabajador o esa familia ganaban 16.641 soles. ¿Ok? ¿Cuánto recibía la familia por esos devengados del seguro voluntario de trabajo riesgo? 8.231 soles. La diferencia entre lo que percibía de forma regular por remuneración y lo que iba a percibir a través del CCTR hacía que había cerca de 1.160.000 soles por financiar. La familia iba o tenía razonamiento técnico para pedir ese 1.160.000. Ahora, hay 1.600.000 soles por financiar. Como había mencionado, en las pólizas de este tipo te dicen lo siguiente: todo aquello que sea financiado a través de una póliza obligatoria no va a tomarse en consideración para el financiamiento de esta póliza. Entonces, ¿qué tenía esta entidad empleadora? Había contratado la póliza de vía ley desde el primer día. Importante. La póliza de vía ley obligatoriamente es a partir del 5.º año, ni siquiera es el cuarto, es el quinto. Quinto año, la norma dice finalizando el 4.º año, eso quiere decir 5.º año. Entonces, al tener una condición de un beneficio mayor a lo que estipula la ley, esta familia recibió 377.000 soles. Segundo, tenía una póliza de accidentes personales por un monto de 130.000 soles. Entonces, sobre esos 1.600.000 soles que había pendiente de financiamiento, ya se había recibido a través de estos dos seguros cerca de $500.000. Por lo tanto, lo pendiente por financiar era 1.094.000 soles. Ese era lo pendiente por financiar. Y acá todavía no hemos hablado ni de daño emergente ni de daño moral. Técnicamente solamente establecimos la base del lucro cesante. Y finalmente, luego de una negociación, se estableció que la póliza pagó cerca de 750.000 soles de la percepción del 1.600.000 que tenía la familia. Y todos cerraron el caso en esa parte. Entonces ven cómo la póliza de responsabilidad civil patronal nos va a ayudar para situaciones como las que generan una invalidez a consecuencia de un accidente. El segundo fuente de financiamiento importante que vamos a tener en consideración son los mecanismos de jubilación. Y aquí voy a dejar a Roberto para que nos dé una mano con esta información. Ok, buenos días. Mi nombre es Roberto Ayón, efectivamente yo soy abogado y veo los temas de general de derecho laboral y me he especializado en los temas de seguro previsional, los temas referidos a pensiones, a los temas de accidente de trabajo, invalidez y lo que es la responsabilidad civil del empleador particularmente. Bien, solamente comentarles acá, en base a esta lámina, las formas de jubilación, el sistema privado de pensiones.
acá se mencionan dos, la ordinaria a los 65 años de edad en el sistema privado, no interesa el número de años de aportación del trabajador. Esta edad de 65 años, en relación a este tema que estamos abordando, no obliga al trabajador a jubilarse, o sea, es la edad mínima para jubilarse de manera ordinaria. Yo podría jubilarme después. Laboralmente se puede producir el cese del trabajador en razón de la edad a partir de los 70 años, ¿no? O sea, yo puedo cesar a mi trabajador e invitarlo a que se retire para que proceda a jubilarse. Pero él podría, entre ese espacio, entre los 65 y 70 años, perfectamente continuar laborando y difiriendo la fecha de la percepción de las pensiones de jubilación. Pero lo cierto es que el sistema privado funciona hasta los 65 años de edad. El sistema nacional no está en la lámina, pero se lo comento brevemente, también es a los 65 años de edad, pero ahí hay un requisito adicional, que es que el trabajador tiene que haber acreditado la aportación durante 20 años al sistema, ¿no? Cuando digo acreditado, en realidad no es de que efectivamente se hayan pagado los aportes. En realidad lo que el trabajador lo que tiene que hacer en ese caso es probar que se le hizo la retención de la aportación al sistema nacional, ¿no? Y esto es un tema medio complejo, que ustedes han visto ahí todos los problemas que hay en el sistema nacional, está explicado en esa frase que acabo de señalar. Esa probanza, que parece algo muy simple, muy obvio, no es así de simple. Porque yo bastaría con decir, oye, acá está mi boleta de pago, mira, me retuvieron el sistema nacional, ya pues, ya cumplí, ya compútame este mes, y así compútame este año y los 20 años. Pero sucede que la ONP maneja una lógica normativa, la reguló, primero la manejaba lógicamente y después la reguló, es de que solamente cree la documentación, o sea, cree las boletas, el permiso de trabajo, documentos emitidos por el empleado, en la medida que estén amparados por la planilla de pago de haberes, ¿no? Entonces, si hay una planilla de pago de haberes que respalda esa boleta, creo en esa boleta. Si es que no encuentro esa planilla, que podría encontrarla perfectamente posible, simplemente la boleta para mí es falsa, no existe, ¿no? Entonces eso trae como consecuencia que la tasa de rechazo de jubilaciones en el sistema nacional está más o menos en el 50%, ¿no? O sea, de cada 10 viejitos que hacen la bolita, 5 cobran la pensión y 5 no. Ese es el drama que se ve y del que tanto se habla, y los procesos judiciales y qué sé yo. Hay 100.000 procesos judiciales en curso contra la ONP por el tema que estamos conversando. Pero bueno, el sistema privado, felizmente el asunto no es tan complejo. El asunto, como es de naturaleza financiera del sistema, simplemente yo me jubilo y me jubilo con lo que tenga fondo acumulado. Puedo tener mucho dinero, mediano dinero, poco dinero o nada de dinero. Entonces simplemente la pensión es el resultado matemático de lo que tengo ahorrado. Y ahora tenemos además una ley que nos faculta y que le faculta a estos señores jubilados a hacer el retiro del dinero. Entonces, hoy por hoy estamos conversando, el 99.9% de las personas que llegan a esta de jubilación no cobran pensión. Nadie cobra pensión. ¿Qué hace todo el mundo? Retira el dinero. ¿No? Lo retira el dinero y dispone libremente este dinero, no necesariamente con fines pensionarios, o sea, puede ser que haga un negocio, qué sé yo, lo maneja, lo administra, lo entrega al sistema financiero formal, ojalá. A veces no lo entrega al sistema financiero formal, que eso es bastante peligroso, ¿no? Ya hay varias víctimas de estos fraudes financieros, ¿no? Que gente que ha entregado su dinero de la jubilación del sistema privado y lo ha perdido. O también las empresas de seguros están incursionando en una serie de productos para captar estos capitales, ¿no? Bajo una serie de modalidades de otorgamiento de rentas. Pero bueno, ese es un comentario sobre este tema. Y la otra figura es la anticipada ordinaria, que es una jubilación hay dos en realidad acá. La ordinaria, que está mencionada en la lámina, está referida a una que es estrictamente matemática, ¿no? El sistema privado permite que toda persona se jubile en realidad a cualquier edad, solo tiene que cumplir con cierto requisito que está señalado en la lámina, que es que tomamos el promedio de las remuneraciones de la persona, de este trabajador afiliado, de los últimos 10 años, al momento de que quiera hacer el trámite de jubilación, sacó su promedio, y si la pensión resultante del saldo de su cuenta, calculada matemáticamente, le financia una pensión 40% o más de ese promedio, ¿ok? Le puede jubilarse. O sea, pongo un ejemplo. Una persona de 50 años de edad se acerca a su AFP hoy día, en este minuto, a AFP prima, y le dice, por ejemplo, prima, y
y le dice, oye, yo quiero acceder a una jubilación anticipada ordinaria. Perfecto. Lo primero que haría la AFP es, mira, el rango de los 10 años atrás, a este mes, al mes de septiembre de 2018, o sea, de agosto hacia atrás, ¿ok? Y extrae las remuneraciones que encuentre. Puede encontrar máximo 120, puede encontrar menos. Las que tenga, las que encuentre, las extrae, las actualiza según IPC, según índice de precios del consumidor, por el tema inflacionario, las actualiza, ¿ok? Y saca un promedio aritmético, simplemente un promedio aritmético. Y ese promedio, vamos a poner un ejemplo, fuera de 2.000 soles. Entonces, el señor tiene un promedio de remuneraciones de 2.000 soles. Muy bien. Y tiene 50 años de edad. Acto seguido, examinamos el saldo de la cuenta individual. Imaginemos que el señor tiene 200.000 soles. Se hace un cálculo matemático, de acuerdo a su grupo familiar, por cierto, tiene cónyuge, tiene un hijo, ¿okay? Y sacamos un monto de pensión a los 50 años de edad. Si ese monto de pensión fuera de 800, es decir, del 40% de ese promedio de 2.000, cuando menos, ¿okay? O más, el señor pudiera jubilarse. Si eso ocurriese hoy día, que ocurre con muy poca frecuencia, por cierto, ese señor seguramente retiraría los 200.000 soles, ¿no? Es lo más probable. O sea, nadie quiere jubilarse, para cobrar una pensión. La gente quiere jubilarse para acceder al saldo de la cuenta. ¿Okay? Entonces, Roberto, yo lo que se podría manejar en un tema es ese, es si faltara un remanente en ese fondo, se podría hacer un aporte para que esa persona califique ese 40%. Eventualmente sí, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Lo que pasa es que cuando esto empezó, la norma primigenia salió, era así tal cual se los he dicho, ¿no? Y no faltó por ahí uno que fue a la FP y le preguntó a la señorita de la FP prima y le dijo, sáqueme el promedio de mis sueldos de los últimos 10 años. Señor, pero usted en los últimos 10 años no ha recibido un solo sol, no tiene ningún aporte, su promedio es cero. Ah, ya, correcto. Entonces lo que voy a hacer ahorita en este minuto es un aporte de un nuevo sol por el mes de septiembre. O sea, mi sueldo de septiembre es un sol. Voy a pagar el sol, el 10% del sol, el porcentaje de la prima y la comisión del FP. ¿Cuánto sale todo? 30 centavos. Muy bien, toma 50 que es un vuelto. Perfecto, ya aporté septiembre. El señor regresó en octubre y dijo, ¿me puede volver a hacer el cálculo de jubilación anticipada ordinaria y sácame esta vez los últimos 10 años de sueldos? Bueno, encuentro 119 ceros y un sol, ¿no es cierto? Ah, muy bien, perfecto. ¿Cuál es el saldo de mi cuenta? 150.000 soles. Muy bien. Calcule usted la pensión resultante con 150. Ya, ¿supera o no supera el 40% de ese sol que gano yo en los últimos 10 años? Sí, claro que lo supera. Ya, muy bien, me llevo la plata, ¿no? Entonces, cuando eso ocurrió, porque eso realmente ocurrió, ¿eh? Lo que estoy contando ocurrió casi tal cual, me ocurrió a mí, yo era el jefe de pensiones, me acuerdo de una FP, entonces nos dimos cuenta que matemáticamente era correcto, ¿no? Lo que había dicho el señor. O sea, no había nada ilegal. Y le pagamos, le entregamos 174.000 soles. Le pagamos en ese contexto de la persona como excedente de pensión, en ese momento no había retiro todavía, pero le comunicamos a la superintendencia lo que había pasado. Detrás del señor vino un segundo, casi un minuto, y vino un tercero, ¿no? Y llegaron a sacar importantes sumas de dinero, pero ya la SBS reguló. Entonces ahí viene el freno, ¿no? El freno que ahorita existe. ¿Cuál es el freno que existe? De que sí se puede regularizar pensiones, pero respecto de la remuneración mínima vital. Y de ninguna forma, en este rango de 120 meses, puede haber 72 o más remuneraciones en cero. O sea, tiene que haber efectivamente percibidas 72. Yo puedo regularizar la diferencia de 72 respecto de las 120. ¿No? Entonces es una restricción para evitar que se juegue con los números y se fuerce de esa manera tan drástica, en este caso el acceso. Pero sí sirve como un mecanismo, ¿no? En algunos casos, la aportación correcta, debida respecto a la remuneración mínima vital, podría precipitar la jubilación del trabajador, en algún caso, ¿no? Ahora, en los casos de minería, eso realmente no me va a interesar mucho, ninguna de estas dos figuras, ¿verdad? Lo que me va a interesar más, no sé si está en la lámina, creo que no está, y si no está, lo decimos, es la jubilación minera del sistema privado. ¿Okay? Eso sí me va a interesar. ¿Por qué? Porque acá yo puedo amarrar dos figuras. Si yo tengo un trabajador minero que sufre algún tipo de incapacidad, particularmente enfermedad ocupacional,
¿Ok? Ahora, también les digo un tema estadístico muy importante. Me ha tocado también trabajar en una compañía de seguros por algunos años, encargándome del tema del SSTR, ¿no? Y les digo que estadísticamente, en términos de reclamaciones de pensión, el 90% son por enfermedad ocupacional, apenas el 10% son por accidentes laborales. O sea, el gran grueso de la reclamación de pensiones en el ámbito del seguro comunitario de trabajo de riesgo está concentrado en la enfermedad ocupacional. Entonces, la enfermedad es un tema de preocupación, claro que sí. Y les comentaba entonces de que si yo tengo una persona que está enferma, esa persona potencialmente en algún momento pudiera acceder a una pensión de invalidez en el ámbito del SSTR. ¿Okay? Y esa persona con la pensión de invalidez en el ámbito del SSTR, no, y siendo un trabajador minero, no va a mirar esto de acá. Lo que él va a mirar es la jubilación minera en el ámbito del sistema privado de pensiones. La ley de jubilación minera que ustedes conocen, o que la conocen seguramente, se aplica también para los afiliados del sistema privado de pensiones, con algunos beneficios incluso que se han ido conquistando en el tiempo. Lo cierto es de que puede ser que este trabajador, en el caso de la minería de socavón, acceda, inclusive a la jubilación a riesgo, acceda a la jubilación minera a partir de los 45 años de edad. Y los trabajadores de los centros de producción minera a partir de los 50 años de edad. ¿Okay? Y en el caso de, bueno, los metalúrgicos y obreros de construcción civil 55 años de edad. Pero esta ley de jubilación minera es muy flexible, mucho más flexible incluso que esto que estamos mostrando en la lámina, ¿okay? y puede ser de interés de este trabajador minero. Y lo puedo yo ofrecer como parte de este proyecto de salida del trabajador, además del acceso a la pensión de invalidez del SSTR. Entonces, lo bueno es que en términos de la jubilación minera no es incompatible la percepción de una pensión de invalidez y el acceso a la jubilación. Lo que sí es incompatible en el sistema privado de pensiones. O sea, si se trata de una enfermedad común y este afiliado es un inválido total, imaginemos ese caso, y este señor accede a la pensión de invalidez, automáticamente pierde la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación. Es absolutamente incompatible. O sea, si tú eres inválido y cobras pensión de invalidez, ya no puedes pretender jubilarte en el sistema privado de pensión. Es imposible que esto ocurra. Sin embargo, perdón. ¿Qué pasa con el fondo? Claro, ¿por qué es así? Porque como el sistema privado de pensiones tiene como motor el financiamiento del fondo, cuando pagas una pensión de invalidez, esto funciona más o menos de esta manera. A ver, para que ustedes lo tengan claro. Y voy a apalancarme en el ejemplo que dio Gustavo. Imaginemos esta persona de 50 años de edad, inválida parcial, ¿no? Pero inválida parcial como resultado de una enfermedad común o de un accidente común, ¿ok? Es un SSTR. Este señor va a la AFP, es calificado como inválido parcial, ganaba 4.000 soles, la pensión es 2.250, si mal no recuerdo, 4.500 ganaba el señor, ¿verdad? Y perfecto, se calcula que para su grupo familiar la reserva está en algo de 600.000 soles. Claro, porque muy bien lo graficó Gustavo. No solo hay que pagar las pensiones al inválido, de por vida, por cierto, sino además hay que pagarle a la viuda, cuando se torne viuda, porque el señor se va a morir en algún momento, y pagarle pensión eventualmente a los hijos, ¿no? Va a depender de qué tan pronto se muere el señor, porque los hijos pueden llegar a tener pensión incluso hasta los 28 años de edad, ¿no? Perfecto. En principio hasta los 18, pero se prorroga hasta los 28 en la medida que continúen estudiando. Muy bien. Entonces, eso cuesta 600.000 soles. Estamos hablando del sistema privado. Pero le faltó a Gustavo el paso siguiente, lo que ya ocurre en el sistema en términos de seguro previsional. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que una vez que se determinó que se necesitan 600.000 para financiar esas pensiones, la compañía de seguros le dice al FP cuánto hay de en el saldo de la cuenta. Entonces la FP le dice a las compañías de seguros, oye, hay 200.000 soles, eso es lo que tiene este trabajador. Ah, muy bien, perfecto, entonces yo voy a poner los 490.000 que faltan. Entonces, la compañía no es que paga la pensión, no paga el íntegro, sino paga la diferencia de lo que tú tienes en tu cuenta individual. Entonces, en la práctica, se dan cuenta, en la pensión de invalidez se está consumiendo el saldo de la cuenta. Esos 200.000 que yo agarré se están consumiendo en esa pensión de 2.500, 2.250 que recibo mensual. ¿Bien? Entonces, por esa razón,
es de que es incompatible. Entonces ya no podría yo jubilarme porque mi cuenta ya está técnicamente en cero. Pero tu pregunta me da pie a señalar algo importante que también estamos omitiendo, que cuando el trabajador es un trabajador minero, ya que estamos con los mineros, y accede a la pensión de invalidez del SSTR, que eso es lo que puede ocurrir con bastante frecuencia, ¿okay? Ese trabajador sí tiene derecho a ese saldo. Entonces, eso es importante porque eso también es un elemento de negociación del empleador de cara a la salida de este trabajador de la empresa. Tiene que ser también trabajado el tema. ¿Por qué? Porque si yo accedo a la pensión de invalidez del SSTR, el que me va a financiar las pensiones, ahí sí en su totalidad, esos 600.000, los va a asumir la empresa de seguro del SSTR, en su totalidad. Ahí no hay cuenta individual, no hay nada. La compañía de seguros dice, ya, este es el asegurado mío, está enfermo, perfecto, tiene cobertura, inmediatamente constituye una reserva de 690 pesos. La tiene que constituir obligatoriamente y comienza a pagar pensiones. Eso es ya su pasivo. Ahora, este señor, este mismo minero inválido, por el otro lado, se jubila como minero, porque es un minero de socavón y está enfermo, eso no le interesa, es minero de socavón, tiene más de 45 años de edad, tiene 7 o más años de exposición al riesgo, accede a la pensión de jubilación minera a través de su AFP. Y si no está en el FP, a través de la ONP. Muy bien, pero como estamos diciendo que está en el FP, además, como tercera opción, este señor tendría derecho a acceder a esos 200.000. Porque la ley dice, oye, yo ya no te voy a pagar una segunda pensión de invalidez. No es posible pagar dos pensiones de invalidez. En el Perú eso está terminantemente prohibido. Si yo te estoy pagando una pensión de invalidez del SSTR, no podría pagarte una pensión de invalidez del sistema privado. Consecuentemente, esos 200.000 te los tengo que redirigir hacia ti. Ahora, la ley, ¿cómo los redirige? Le paga una segunda pensión, pero no de invalidez, sino le saca un cálculo de retiro programado con esos 200.000 soles y llegado a los 65 años le dice si quieres llévate el saldo. Entonces el señor sale con 3 beneficios, ¿no? Pensionarios, incluso con la posibilidad de retiro de una suma de dinero a partir de los 65 años de edad. Entonces el horizonte como que va creciendo en favor de este trabajador. ¿Okay? Otro tema más que creo que les puede interesar. Hay más. Esta jubilación de desempleo que viene de, bueno, ya data hace varios años, el sistema privado, que vence, dicho sea de paso, el 31 de diciembre de este año, vence este año. Cabe la posibilidad que sea prolongada la vigencia de la norma, cabe esa posibilidad. Todos los años se debate el asunto, si debe continuar, no debe continuar. Lo cierto es que mucha gente también se jubila por esta figura, ¿no? Pero con la finalidad de acceder al saldo de la cuenta. Indudablemente, como ustedes entenderán, ese 99.9 está clarísimo, o sea, todo el mundo quiere sacar su dinero. Y los requisitos son, pues, no haber recibido aportaciones en relación de dependencia, ¿no? En relación de dependencia durante 12 meses antes y tener como mínimo 55 años de edad el hombre y 50 años la mujer, ¿no? Tenemos otra más, creo, ¿no? Roberto, tú hablabas de una pensión por enfermedad. Sí. ¿Qué pasa cuando no es por enfermedad? Si no fallece el trabajador y es la pensión de sobrevivencia, del SSTR. Sí. Ahí hay otra figura, claro, de cara a desvincular a un trabajador no funciona, pero es bueno que la conozcan. Si se produce la muerte del trabajador bajo la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo, pues la viuda y los 3 niños, ¿no?, van a acceder a una pensión de sobrevivencia. Obviamente ya no hay la de invalidez, sino directamente la de sobrevivencia. Obviamente la reserva es menor, porque está circunscrita a estas personas, ¿no es cierto? Es un monto significativamente menor. Pero, en esencia, esa pensión y esa reserva la asume la empresa de seguros del SSTR. Pero este trabajador tenía sus 200.000 soles en la FP. Entonces, ese dinero ya no va a convertirse en una segunda pensión de sobrevivencia, también está prohibido por ley. Obviamente no va a haber pensión de jubilación ni invalidez porque el señor ya falleció. Entonces, la norma, ¿qué es lo que prevé? La entrega del saldo de la cuenta a la pasarela, que podría ser eventualmente la señora y los 3 niños, nuevamente, ¿no? Pero
vía obviamente la declaratoria de los herederos, ¿no? Entonces, en todos los escenarios, de cara al sistema privado, vinculando esto con el SSTR y con la jubilación minera, no hay impedimento para la percepción de beneficios en paralelo, eso es lo que quiero que me entiendan, ¿no? Y eso al empleador sí le interesa porque va armando un paquete de beneficios al trabajador, ¿no? Y en algunos casos, algunos de estos elementos, estoy seguro, no los conoce el trabajador, ¿no? Entonces yo puedo incrementar esa bolsa de beneficios a partir de esto que les estoy explicando. Si estuviera en el Sistema Nacional de Pensiones, sí, la noticia es mala. Por ser un sistema de reparto, el sistema nacional, no hay propiedad del saldo, no existe propiedad. O sea, no existe propiedad porque los sistemas de reparto tienen la característica que el dinero que ingresa se redistribuye de manera inmediata. O sea, nada se queda, no hay nada que se quede en bolsa, se guarda, se junta para mañana, no. El dinero ingresa, los activos cotizan y los pasivos cobran, ¿ok? Y el mes siguiente nuevamente se vuelve a dar el circuito. Por lo tanto, cuando alguien dice, oye, mis aportaciones, ¿cuáles? Ya no existen. Cada día que las existe, cada día que las entregamos al jubilado, ¿no? Entonces, obviamente es imposible pretender algún tipo de evolución de dinero, no existe ninguna evolución de dinero. ¿Quería usted preguntar? Quiero saber si te entendí bien. Si un trabajador, te pongo un ejemplo, si un trabajador recibe ya un menoscabo mayor del 66.6%, Mayor. ¿no? Significa que ya prácticamente Es un válido total es un permanente. válido total, ¿correcto? Por lo tanto, debe ser retirado también de la empresa. Puede ser. Me dices que no puede recibir doble pensión. Y Por validez. lo tanto, puede retirar el aporte total que pueda tener en la AFP. Indudablemente. Puede ser parcial o puede ser total. En cualquiera de los dos casos Así podría es. ser lo mismo. Pero tiene que ser permanente, no temporal. Okay. Y en la parte también de la jubilación minera, ¿también podría retirar este fondo que tiene? No retirarlo, sino podría acceder a la jubilación minera. Ahí está acá. A pesar de que está mencionando que no puede recibir doble pensión, porque la jubilación No puede recibir doble pensión de invalidez. De invalidez. Ahora, esto que les estoy comentando, por cierto, está en una sentencia, en varias sentencias, pero hay una, la madre de todas, una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Esta sentencia, que es mandatoria, establece y señala claramente de que existe compatibilidad, algo que recoge la Ley 29.783 también, entre la percepción de una renta vitalicia de invalidez por invalidez parcial y las remuneraciones. Esta sentencia del tribunal. Pero al renglón seguido dice, es incompatible la percepción de una renta vitalicia de invalidez total, esa es la palabra que utiliza, con la remuneración. Y al renglón seguido dice, es incompatible la percepción de una renta vitalicia por gran invalidez y la remuneración. Tribunal Constitucional. O sea, no lo está diciendo un juez, un magistrado, ni a un abogado proempleador, lo está diciendo el Tribunal Constitucional. ¿Esto qué significa? Significa lo que dice el caballero, ¿no? Si yo tengo un inválido total, indudablemente lo logro identificar a este inválido total con independencia de lo que dice el Decreto Legislativo 728, podría yo invocar esta regulación, este principio, y proceder a su cese laboral. Y esto ha ocurrido, señores, ¿ok? Y no se ha pasado necesariamente por el dictamen de comisión del Colegio Médico, que no existe, el dictamen de comisión médica de salud, que existe pero que no lo expide para este fin, y el dictamen de comisión del MINSA, que tampoco lo expide para este fin. O sea, esta figura del decreto legislativo 728 que hace alusión habla la palabra exacta, recuerdo, no es terminación, no es nulidad, bueno, es el fin o el cese laboral en mérito de la condición de inválido absoluto permanente, lo dice así, ¿no? Pero exige estos dictámenes como medio de prueba de esa condición. Sin embargo, ha habido casos, hay casuística donde el medio de prueba ha sido alguna otra comisión médica, por ejemplo, el Comité Médico de las EPS, el COMEPS. Ha habido casos donde el medio de prueba ha sido el dictamen de comisión médica del sistema privado de pensiones, que califica al afiliado como inválido total. Entonces, si el empleador tiene elementos,
para proceder al cese laboral por esta condición. Amparado en esta sentencia del tribunal, que habla de esta incompatibilidad de percepción de remuneración y pensión. Es finalmente incompatible, con independencia del origen de la pensión. Bien, y bueno, hay otras más acá, de repente la que interesaba era esta de alto riesgo. Hay dos regímenes, el extraordinario y el genérico. Lo cierto, y está basado pues en la ley 25009, que es la ley de jubilación minera. Esta ley, un comentario, pero es un tema de la ley, genera algunos inconvenientes, ¿no? Generó algunos inconvenientes, indudablemente, porque era una ley que en principio otorgaba pensiones bastante o significativamente elevadas a los trabajadores mineros, hasta que se reguló lo relativo a la pensión máxima del Sistema Nacional de Pensiones. Ustedes saben, hay una pensión máxima que también es un tema que ha sido tocado, o viene siendo tocado por los políticos y todo lo demás. Hay una pensión máxima que asciende a 857.36 soles, que es la pensión máxima que el Sistema Nacional puede pagar a una persona, haya aportado lo que haya aportado, haya ganado lo que haya ganado, ¿no? Entonces, ese techo en algún momento también fue aplicado a la ley de jubilación minera, y consecuentemente pues las pensiones, que eran más o menos elevadas, de 3.000, 3.600 soles mensuales, pasaron a ser solamente de 857.36, lo que ocasionó pues una serie de problemas por los trabajadores mineros y conllevó a diversa regulación al respecto. Y hoy por hoy hay un mecanismo a través de un bono, ¿no? Por el cual matemáticamente se mejora la pensión y se sobrepasa ese 857.36. Pues bien, este procedimiento de cálculo es el mismo para el trabajador que está en el sistema nacional y en el sistema privado. Más aún, para que lo tengan ustedes claro, cuando un afiliado es un trabajador minero y quiere acceder a esta jubilación minera, a este régimen extraordinario o genérico inclusive, la calificación la hace la ONP. O sea, la AFP recibe el expediente de jubilación y lo traslada a la ONP. Y la ONP evalúa y la ONP determina el monto de la pensión. Determina el monto de la pensión y le envía una carta de instrucción a la AFP para el pago de esa pensión con garantía estatal. ¿Por qué garantía estatal? Porque la ONP podría fijar una pensión de 2.000 soles para este señor y la AFP diría, oye, pero si yo le pago 2.000 a este minero, la cuenta individual no va a soportar el pago vitalicio de 2.000. Yo no podría pagar 2.000, con este saldo no puedo, por mucho que tenga un buen saldo de minero. Entonces el Estado dice, no, yo estoy garantizando esta pensión. Eso significa que si la cuenta se agotase en el tiempo, en razón del pago de los 2.000 mensuales, el Estado transferiría a la AFP los recursos necesarios para continuar con el pago de las pensiones. En estos casos de garantía estatal, no hay posibilidad que el minero retire el saldo de la cuenta. Ahí sí no puede. Si tú retiras el saldo de la cuenta, renuncias en la práctica a esta pensión, que es preferible o mejor que la pensión de jubilación normal, ¿no? Entonces sería una pérdida de beneficio. Ya, ¿algún otro comentario más por ahí suelto? Creo que sí había uno por ahí que quería comentar. Del tema de los subsidios, me parece que es bueno precisarlo. Es un tema normativo esto de los subsidios que quería mencionarles. La norma del STR, a diferencia de la norma del sistema privado de pensiones, la norma del STR hace o establece la presunción legal de la existencia de subsidio. O sea, la norma le da a esa facultad a la empresa de seguros de presumir que existe subsidio. Entonces, si alguien viene y le toca la puerta y dice, quiero mi pensión de invalidez por enfermedad o por accidente, la empresa de seguros presume que hay subsidio por el plazo máximo legal. Entonces, el trabajador tendría que probar en contra de esa presunción. ¿De qué manera? Demostrando de que le han dado la alta médica y que el subsidio ya no existe. Tendría que presentar los documentos de salud al respecto. Si no lo hace, subsiste la presunción y las pensiones le vengan un año después de la fecha de ocurrencia. No se le paga inmediato. En el sistema privado no. En el sistema privado hay una serie de mecanismos para pedir los documentos de subsidio, se han ideado muchos más, pero no existe la presunción legal. O sea, si al final del camino no se pudiera demostrar la inexistencia o la existencia del subsidio, tendré que creer que estos no existen y la pensión devengará de la fecha de la solicitud de evaluación y calificación de invalidez.
Entonces ahí el sistema privado está más desprotegido en términos de subsidio. Y un comentario final en el tema de la responsabilidad civil, que también me parece pertinente, un par de comentarios nada más. Primero, decirles algo, que en el terreno de la responsabilidad civil efectivamente no hay norma legal que regule el monto de la indemnización, ¿no? En el caso de los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales. Sin embargo, es pertinente decirles que la tendencia es a ir increciendo con la cifra, ¿no? La cifra va creciendo en el tiempo. ¿Y de qué manera o cómo crece? Jurisprudencialmente, o sea, en base a las sentencias. O sea, como que los jueces van llevando la vara cada vez más alta. Para que tengan una idea, en el caso de la muerte de un trabajador, estoy pensando en un trabajador con sueldo mínimo vital, cuando se expide la ley 29.703, la ley de seguridad social del trabajo, estamos hablando de agosto del año 2011, un juez indemnizaba en caso de accidente mortal a la familia del trabajador con algo de 80.000 soles en promedio. Eso es lo que costaba la vida humana en ese momento. Hoy que estamos conversando, un juez de primera instancia, por el mismo evento, otorga 350.000. Entonces la cifra va creciendo. Ahora, no significa que máximo le van a cobrar 350 en caso de muerte, no, de ninguna manera. Hay casos de millones, ¿no? Porque los jueces no tienen ninguna restricción. Utilizan diversos criterios y consideraciones. Es bien complicado establecer el monto de cuánto vale la vida humana, ¿cierto? Es muy difícil, ¿cómo no pensar, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de mi esposa? De repente poco, ¿no? Buen ejemplo. La vida de mi padre, la vida de mi madre, ¿no? La vida de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Pues no tiene precio, ¿no? Entonces, que alguien me fije un monto es una cosa ya bastante arbitraria. Y otra cuestión importante también es que desde el año pasado, a través de un acuerdo plenario de la Corte Suprema en materia laboral y previsional, se ha establecido un daño más de lo que señala el Código Civil. El Código Civil, cuando habla y establece la obligación de indemnizar a quien cause un daño, establece y identifica tres tipos de daño que manejamos en nuestra codificación, que nos mencionó muy bien Gustavo. Uno es el daño emergente, que es el dinero que yo tengo que de alguna manera gastar o que egresa en el recurso de mi patrimonio por efecto del daño causado, lo que yo tengo que pagar de mi bolsillo. A veces en los casos de trabajadores asegurados, ese daño emergente puede ser diminuto, porque todo está cubierto, y ni siquiera hay copago. En algún caso, por ejemplo, el SSTR, ustedes saben, es un seguro muy parecido al EPS, pero la diferencia es que no hay copago. Es una diferencia importante. Ese copago podría ser un daño emergente típico, ¿no? O sea, yo estoy pagando de mi bolsillo para ser atendido, el 10% de todo, pero estoy pagando. Perfecto. Eso va sumando a la cuenta, a la cesta de lo que hay que pagar. El segundo es el lucro cesante, que es aquello que dejo yo de recibir, que el ejemplo de Gustavo fue muy bueno, pero cuando se habla de gente de menos recursos, igualmente el juez señala el lucro cesante. O sea, no tengo yo que ganar 20.000 soles para que la sentencia haya lucro cesante. De todas maneras hay lucro cesante, porque el juez hace una estimación, aunque la persona gane el sueldo mínimo, de que ese ingreso, por muy pequeñito que fuera, ¿no?, y entre comillas absorbido por la pensión, cosa que también les voy a aclarar ahorita, de todas maneras es un ingreso que la familia como grupo humano deja de percibir. Porque también les digo esto, el 90% de los magistrados no les interesa el monto de las pensiones para fijar el importe de la indemnización, porque muchas veces los abogados empleadores se defienden y alegan y dicen: señor juez, pero ¿cómo usted va a fijar semejantes indemnizaciones si este señor está cobrando la pensión del SSTR, de invalidez, o la viuda está cobrando la pensión de sobrevivencia del sistema privado o del ONP? Deduzca usted esos importes, ¿no?, de la indemnización a pagar. Y el magistrado le dice: no, porque yo al fijar la indemnización, yo no tengo nada que ver con los beneficios derivados de sus obligaciones laborales como empleador, en este caso el SSTR. Yo lo que estoy fijando es un monto que de alguna manera atenúa, sustituye, equivale al daño causado, a esa arbitrariedad de fijar el valor de la vida humana, ¿no es cierto? Entonces, a mí no me interesa que la pensión sea de $10.000. Igual usted va a tener que pagar, con independencia de esa pensión, tiene que pagar usted
una reparación civil, porque además esos $10.000 emanan de una obligación, no de su buena voluntad. Lo que sí puede hacer un juez, y deducir, y lo he visto, es cuando el empleador contrata seguros no obligatorios. Por ejemplo, mencionó un buen ejemplo Gustavo, con una póliza de accidentes personales que no tiene un carácter obligatorio y que tiene un carácter indemnizatorio. Eso sí me permite a mí, al juez, lo va a deducir de la indemnización, porque eso no era una obligación del empleador. Pero todo lo demás que es obligatorio y que emana de la obligación laboral, al juez no le va a interesar al momento de fijar el monto indemnizado. Y bueno, el tercer ítem es el más importante en materia de enfermedad ocupacional, que es el ítem del daño moral, que es el impacto que recibe el individuo por efecto del daño causado. En el caso de la muerte, pues sería claramente el valor de la pérdida, ¿no? El valor de la pérdida de mi esposo, el valor de la pérdida de mi padre, ¿no? De alguna manera cuantificable. En el caso de la enfermedad, está vinculado el daño moral con el tema de la secuela que produce en el individuo. O sea, toda enfermedad, la que fuere, causa pues una marca en la persona. Entonces, esa marca, esa secuela, ese estigma, es lo que se indemniza. Y obviamente, si estamos hablando de un señor con neumoconiosis, que está condenado a morir con esa enfermedad, me entenderán ustedes que ese estigma es bastante significativo, ¿no? Bien, eso. Y lo que quería agregarles es que el plenario había creado un cuarto daño. O sea, ahora tenemos 4. Estos 3 que siempre estuvieron ahí, que ustedes alguna vez han escuchado de ellos, pero ahora tenemos un cuarto, que es el daño punitivo. ¿Y qué es este daño punitivo? Justamente en este pleno le ordenan a los jueces laborales, pues son los jueces laborales competentes, asignar un daño punitivo contra el empleador, que como su nombre indica es una pena económica cuando el empleador ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones como empleador y que han dado como consecuencia el desenlace del accidente o de la enfermedad. O sea, si hay un manifiesto incumplimiento a las normas de seguridad, por ejemplo, la falta del EPP en el caso de un accidente, la falta de las medidas preventivas obligatorias que la ley estipula, el juez debe señalar, además de los 3, un daño punitivo, o sea, un castigo económico, que no puede ser superior a los otros 3, ¿ok? Pero igualmente es un nuevo concepto que en la tendencia, como ustedes comprenderán, y ya lo irán viendo, esos 350 se van a ir quedando cortos muy pronto. Entonces, la tendencia general es que estas cifras vayan en incremento. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Entonces alguien se preguntará, ¿y en qué caso no habrá responsabilidad civil del empleador? También se ha ocupado de eso la Corte Suprema en un pleno, ¿no? Para que no haya responsabilidad de un empleador, no es de que el trabajador se tire de cabeza del edificio, como muchas veces se sostiene en el programa de seguridad, que prácticamente se suicidó el trabajador, sino tendría que el empleador demostrar que sus estándares de seguridad están por encima de los estándares de seguridad que exige la norma legal. Solo así yo podría eximirlo de toda responsabilidad. O sea, si la obligación es como así, pero yo demuestro que yo estoy acá, ¿ok? Y a pesar de ello ocurre el accidente, bueno, en ese caso yo te puedo eximir de toda responsabilidad. En ese caso, como entenderán ustedes, eso es bastante complicado que exista, ¿no? Un poco difícil, un poco difícil. En nuestro medio, por lo menos, no creo que exista. Es la única manera, porque el principio es, y esto sí, viene del Código Civil también, de las actividades riesgosas. Quien realiza una actividad riesgosa o utiliza un bien riesgoso y esto da lugar a la ocurrencia de un daño, está en la obligación de indemnizar. No importa tu conducta, ahí es responsabilidad civil objetiva. O sea, no me interesa si lo hiciste a propósito o si lo hiciste porque te olvidaste o porque mala suerte, pues. Pero la actividad tuya es riesgosa, per se. Al ser riesgosa, si algo pasa, pagas. Pagas. ¿Okay? Y todas las actividades de riesgo, como entenderán, son riesgosas. Entonces, si alguien se muere en la mina, se muere en el centro de trabajo, el responsable es el empleador. Oye, pero yo qué tengo que ver, el tipo hizo al revés de lo que tenía. Tú eres el responsable, por principio, y por lo tanto tienes que pagar. ¿Okay? Ese es el concepto, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esta reflexión. No sé si hay algún otro comentario. No, ninguno, Roberto, gracias por tu participación. Okay. La idea era finalmente tratar de utilizar todos los mecanismos que tenemos a disposición
con la finalidad de tener esa desvinculación de forma adecuada, ¿no? Con los mecanismos de protección que tiene el trabajador y todo lo que vamos a utilizar nosotros como empleador para asesorar a esa desvinculación. ¿Ok? ¿Ha sido alguna pregunta? Hace rato tú mencionaste sobre el tema de que la empresa sí está obligada a replicar. Ustedes en el caso cuando no supera el 66%. Cuando no supera. Cuando Claro. no supera. Sí, claro, yo lo veré. Cuando supera el 16.6, hay algunos temas también de una interpretación que dan varios. Es lo que te menciona la 098 es el caso del rubro específico. Y por lo tanto, si el trabajador está obligado, una no puede recibir una pensión como mencionó, y la otra la empresa sí está en facultades para poderlo retirar de la empresa, muy aparte que el trabajador no quiera negociar. Claro, ahora, como te digo, como te decía Roberto, en realidad son opiniones distintas. Te adelanto, creo que algunos vamos a tener a Muñiz como asesor. Muñiz no se siente, lo que dice la norma es la incompatibilidad de una remuneración o pensión. No es un PRCC desde el punto de vista de la 78. Entonces, es un ámbito para Muñiz no definir el todo, porque no se da la causal de despido. Lo que te dice el tribunal es incompatible la prestación simultánea. Opta por una, pero no dice procesos. Pero evidentemente hay otros estudios que dicen, oye, no hay una facultad inherente al cese. Son opiniones, para no hablar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿todo una duda? Gracias por venir. Gracias.